Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy hablaremos sobre el tema análisis vectorial. Antes de entrar en materia, haremos un pequeño repaso de conceptos previos que ya hemos estudiado en este curso. Si preguntáramos por la masa de un cuerpo, basta con responder simplemente con un valor numérico y una unidad, por ejemplo, 5 kilogramos. Pero si preguntáramos dónde queda la municipalidad de Leoncio Prado y nos responden que está a 10 cuadras de distancia, seguiremos preguntando para que nos aclaren la dirección. Es decir, preguntaríamos hacia dónde. Te voy a dejar un reto antes de iniciar el tema como tal para que respondas a qué se debe esta situación. Como hemos visto en clases anteriores, las magnitudes son propiedades de un cuerpo o sistema que pueden ser medidas, pueden tomar un valor en relación a un patrón que se encuentra definido. Algunos de estos son el tiempo, la masa, la longitud y la velocidad. Ya hemos visto también que las magnitudes pueden clasificarse según su origen, pueden clasificarse en magnitudes fundamentales y derivadas, y según su naturaleza en magnitudes escalares y vectoriales. Recordemos que entre las magnitudes fundamentales tenemos el metro, el segundo y el gramo, por ejemplo, y entre las magnitudes derivadas, velocidad, fuerza y superficie. Por otro lado, entre las magnitudes escalares tenemos la masa, el tiempo, la temperatura o la rapidez, mientras que en las magnitudes vectoriales tendremos velocidad, fuerza y desplazamiento. Ya sabemos que las magnitudes fundamentales son aquellas que pueden ser definidas arbitrariamente, se consideran independientes de las demás. Ya hemos mencionado varios ejemplos, entre ellos hemos citado la longitud, la masa y el tiempo. Las magnitudes derivadas, por el contrario, son aquellas que, como su nombre lo dice, derivan de las magnitudes fundamentales. Un ejemplo de estos son, por ejemplo, la velocidad, el área y el volumen. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que para ser definidas solo necesitan de un valor y su unidad de medida. Algunas de las más comunes son el área, el volumen, la temperatura. Mientras que las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de tener un valor numérico, que también se llama magnitud o módulo, y una unidad, también necesitan una dirección y sentido. Este es el caso de la fuerza o el desplazamiento. Bien, entonces entrando ya en materia acerca de lo que es el análisis vectorial, lo primero que debemos saber es qué cosa es un vector. Recordemos que un vector es un segmento orientado, un trozo de línea, una flecha. Eso significaría, por ejemplo, yo puedo hacer esta representación y así tal cual como está es simplemente una flecha. ¿Qué otra cosa le hace falta a esta flecha para ser un vector? Pues además necesita de la representación de lo que sería la cantidad expresada en número, la unidad, además necesita dirección y sentido. Para ello se asocia a él un ángulo. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces un vector es un segmento orientado, es una flecha. Esta flecha se le asocia a una magnitud, es decir, un módulo, un valor numérico. Además, necesitamos para él el ángulo, que define en el vector los siguientes parámetros. Define la dirección y define el sentido. Muy bien, el ángulo es el que termina de darle al vector una cualidad que permite no solamente conocer de su magnitud, es decir, no solamente conocemos su valor, sino que además conocemos su sentido y su dirección. Y eso se lo debemos básicamente a que esa magnitud viene acompañada, como hemos dicho hace un rato, viene acompañada de un ángulo. Sin el ángulo, el vector no es vector. Entonces, antes de iniciar, vamos a establecer que todo vector posee componentes rectangulares. Estas componentes son las proyecciones del vector sobre los ejes del plano cartesiano, que están relacionadas con el seno y el coseno del ángulo asociado al vector. Estas componentes las identificamos con el subíndice X y el subíndice Y.
Para entonces diferenciarlas, le acomodamos X y Y según sean horizontales o sean verticales. Entonces, por ejemplo, en la componente vertical tenemos que RY es igual a R multiplicado por el seno del ángulo. ¿Qué cosa es R? Observemos la ilustración. R es el módulo, la magnitud. Por eso se le asocia con el seno del ángulo del vector con el que estamos trabajando, que en este caso es θ, el ángulo de ese vector. Entonces, la componente vertical R sub Y, como hemos dicho hace un rato, esa componente vertical R sub Y es el valor de R, que repetimos es el módulo o magnitud, multiplicado por el seno del ángulo asociado al vector. Y por eso tenemos esta representación animada con la que yo indico que es la componente vertical del vector R. Luego vamos a observar que esta componente vertical no está sola. La componente vertical también viene acompañada de una componente horizontal. Y esa componente horizontal está asociada al módulo del vector R, como ya dijimos hace un momento, multiplicado ese módulo por el coseno del ángulo asociado al vector. Por eso observamos acá, tenemos acá indicado el módulo de R o la magnitud de R, también se le conoce módulo o magnitud, multiplicado por el seno del ángulo. Por esta misma razón vemos la representación animada donde esta flecha horizontal corresponde a la proyección horizontal del vector R con el que estamos haciendo este ejemplo. Vamos con el ejemplo. Tenemos un vector R que tiene un módulo de 25 unidades. Vamos a estar atentos a este dato. El vector R tiene un módulo de 25 unidades y tiene un ángulo de 37 grados. Vamos a calcular sus componentes rectangulares. Así se le llaman a las componentes en X y Y del vector, componentes rectangulares. Que no se nos olvide eso porque vamos a hacer uso recurrente de esta expresión. Componentes rectangulares. Entonces, la componente en Y ya la conocemos, es la proyección sobre el eje vertical del vector R. Y para calcularla vamos a multiplicar el módulo del vector, que ya sabemos se representa como la letra R, y lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo con el que estamos trabajando. ¿A todo esto qué significa? Pues significa que vamos a hacer una multiplicación, ¿cierto? Entonces, la componente horizontal del vector R, acá la tenemos, es visible, es la proyección del vector R sobre el eje horizontal, también asociada al ángulo. El vector R en el eje horizontal es el módulo de R, recordemos, el módulo de R multiplicado por el coseno del ángulo asociado a ese vector. Entonces, continuando con lo que serían las operaciones matemáticas, para el vector R, su proyección en el eje Y, R sub Y, voy a multiplicar el módulo de R, que vale 25 unidades, aquí lo tenemos, 25 unidades, lo voy a multiplicar por el seno del ángulo, que es seno de 37 grados. ¿Ok? Esas son las condiciones iniciales que me da el ejercicio. Módulo 25, ángulo 37. Entonces acá, vamos ahora en el caso de las componentes de R en el eje horizontal. De igual manera, tengo el módulo de R, que es 25, y lo voy a multiplicar por el seno del ángulo, perdón, el coseno del ángulo, que es 37 grados. ¿Ok? Estas condiciones iniciales nos las dio el ejercicio al proponer el problema. Y aquí estoy indicando, multiplicamos el módulo, que vale 25, por el coseno del ángulo, que vale, el ángulo vale 37 grados. Para esto he agregado a la explicación la tabla de las funciones trigonométricas de ángulos notables, es la que tenemos acá.
y de ahí nos vamos a apoyar para poder hacer la resolución. Entonces, en el caso de la componente y, voy a multiplicar, como podemos observar, el módulo que vale 25 lo voy a multiplicar por el seno de 37 grados, que ya sabemos vale 3/5. Aquí lo tenemos. Entonces el producto de 25 por 3/5 es 15. Muy bien, continuando, vamos ahora con las operaciones para hallar el valor de Rx, es decir, la componente horizontal del vector R. Aquí vamos a multiplicar el módulo, que ya sabemos es 25 unidades, por el coseno del ángulo. Ya sabemos que es el coseno de 37. Según la tabla, el coseno de 37 es 4/5, aquí lo tenemos. Y el producto de 25 por 4/5, como podemos observar, es como resultado 20 unidades. Y de esta manera hemos conseguido las componentes horizontales de R en X y las componentes verticales de R en Y. De esta forma hemos resuelto el ejercicio que nos planteaba este ejemplo. Bien, nótese que nos hemos apoyado en las tablas de las funciones trigonométricas de ángulos notables. No se nos debe olvidar, debemos repasar esto. Tema de trigonometría de año anterior. Y por supuesto tener presente que cada vez que voy a buscar las componentes rectangulares, hablamos de componentes en el eje X y una componente en el eje Y. La fórmula para hacerlo la tenemos acá. Es genérica, siempre vamos a usar la misma fórmula. El módulo del vector lo vamos a multiplicar por el seno y coseno del ángulo, según sea el caso. Si es componente vertical, multiplicamos por el seno del ángulo, y si es componente horizontal, multiplicamos por el coseno del ángulo. Bien, ahora vas a realizar los siguientes ejercicios. Vas a determinar cuáles son las componentes rectangulares de los vectores que tenemos acá. Recordemos que R va a representar el módulo o magnitud del vector, no se nos olvide. R va a representar el módulo del vector, y que debes realizar la representación gráfica como lo hemos hecho en el ejemplo anterior. Bien, datos atentos al dato, por favor. Repasar lo que serían las funciones trigonométricas de ángulos notables de 30, 45, 60, de 37 y 53 grados. ¿Sí? Tener siempre a la mano eso. Espero que la clase haya sido de su agrado. Cualquier inquietud pueden llamarme por teléfono, con gusto les voy a atender. Dios me los bendiga, hasta una próxima oportunidad.